Pasó la reforma laboral en la Cámara y ahora sigue su trámite en la Comisión Séptima del Senado. Y más temprano que tarde salen los miembros del movimiento político Centro Democrático a alarmar, a asustar, a meterles terror a los trabajadores diciendo que esta reforma laboral por supuesto no les conviene. Al trabajador raso sobre todo no le conviene más ganar un poquito más, según ellos. Están preocupadísimos porque se van a perder puestos de trabajo y porque se van a dejar de generar otros tantos. Y también preocupadísimos porque esta reforma laboral no va a disminuir la informalidad. Pregunta y ve uno en anteriores reformas laborales cuál ha combatido la informalidad, si esta ha venido creciendo inclusive entre varios gobiernos hacia acá, de varios gobiernos hacia acá, ha venido creciendo la informalidad. Entonces, ¿desde cuándo hay tanta preocupación de toda esta gente por el pueblo? En su momento, cuando Álvaro Uribe Vélez, director de este movimiento político, era presidente de la República, de un plumazo, y no como se está haciendo hoy, de un plumazo, quitó los beneficios que tenían en ese entonces los trabajadores, sobre todo los que ganan el mínimo. Quitó porcentaje de horas extras y también de recargos de dominicales y festivos. Ahí sí no importó que dijera la gente, no, de un plumazo los quitó. Y no es como ahora que se está tratando de obtener lo que se tenía hace más de 20 años, pero en discusiones y a lo largo del tiempo, no de un plumazo como lo hizo el señor entonces, el señor presidente de la República. La razón por la que hizo esto el señor presidente de la República de ese entonces es que se iba a aumentar el empleo, se iban a crear más puestos de trabajo y se iba a reducir la informalidad, situaciones que por supuesto al final del gobierno, de ese gobierno que tuvo dos periodos, no sucedió así. Se pensaba más o menos crear, se pensaban crear más o menos 500.000 puestos nuevos, escasamente fueron más de 100.000 y se quitaron garantías laborales, lo cual también se tradujo en quitar calidad en el trabajo de los colombianos. ¿Qué implicó eso? Escasamente se crearon más de 100.000 puestos, pero pregunto yo, ¿valió la pena ese sacrificio? Los trabajadores colombianos en su momento, ¿qué sintieron? Y hoy en día, ¿qué sienten cuando salen los miembros de este partido, de este movimiento político a decir que esta reforma no le conviene al país y sobre todo al trabajador colombiano? Cuando el señor presidente Álvaro Uribe Vélez terminó sus dos periodos de gobierno, ni el empleo aumentó, ni la informalidad decayó. Es más, hubo más informalidad al final de esos dos periodos. La excusa de él también es que esto no atrae tanto la inversión extranjera. Cuando él fue presidente de la República, la inversión extranjera creció como nunca en el país y eso no significó más fuentes de empleo, ni creación de más puestos de empleo, ni disminución de la informalidad tampoco. Entonces, es tan cierto que la inversión extranjera trae aquí beneficia a quién, porque al trabajador por lo menos no se notó eso. No se notó eso en los trabajadores y tampoco, como digo, en la disminución de la informalidad. Y un país con la informalidad, con el porcentaje de informalidad que tiene Colombia, no es viable, porque finalmente quienes aportan a los sistemas pensionales y de salud son los trabajadores. Y si son una minoría y se quiere tener la cobertura que tiene actualmente el sistema, ¿cómo va a sobrevivir un sistema así? No hay quien aporte, entonces, ¿de dónde vamos a sacar esos recursos? A la gente de este movimiento político se le olvida que si un trabajador gana más, pues tiene más recursos para gastar, más recursos para conseguir su mercadito, para comprar ropitas, zapaticos, y eso le conviene también a la industria porque crece el consumo. Esto no solamente es que va a afectar al empresario porque sí, por supuesto que la nómina va a valer más, pero finalmente quien paga todos estos costos de más es el consumidor, nosotros como ciudadanos que consumimos lo que produce la industria nacional. Finalmente quienes vamos a pagar eso somos nosotros. Entonces, ¿cuál es el temor que le asiste a esta gente?
¿Por qué les asusta que un trabajador gane más? Ya vimos que con las medidas que se tomaron hace más de 20 años, se quitaron garantías y derechos laborales y no sirvieron para lo que se proponía. Entonces, ¿a qué le apostamos? Y otra cosa, esta gente siempre es, no le conviene al país, va a haber crisis, etcétera, etcétera. Pero ¿qué proponen ellos? A ellos se les paga, es para que legislen y no para que regalen las cosas, por supuesto que no, sino que legislen en favor del pueblo, para que el pueblo tenga mejor bienestar, un mejor vivir. Pero entonces aquí ellos lo único que están interesados es en atravesar el palo en la rueda, en ser la piedra en el zapato, pero no vemos qué proponen para que el trabajador colombiano gane lo que debe ganar justamente. Lo curioso de esto que está sucediendo es que ellos sí son buenos para tratar de disminuir el salario de los colombianos, pero lleguenles a proponer que disminuyan el salario de ellos. Ah, ¿quién dijo miedo? Ahí sí no se puede legislar en contra, etcétera, etcétera. Hay intereses, etcétera. Arguyen todas las razones que usted se pueda imaginar con tal de que no les disminuyan el sueldo, que por supuesto es muchísimo para lo que ellos hacen, para el trabajo tan mediocre que hacen, para lo que desarrollan. No es justo que una persona que se gane casi 50 millones, que inclusive es una vulgaridad comparado con el casi no, 80 o 90% de colombianos que no tienen acceso a un sueldo, ni siquiera una cuarta parte de eso. Y con la mediocridad que tienen todas estas personas, es increíble que se atrevan a decir que el colombiano, porque a eso se reduce, no merece lo que se gana. Sean creativos, para eso es que se les paga. En una empresa le pagan a un presidente, a un administrador, a un gerente, para que innove, para que dé ideas y saque adelante esa empresa, no para que vayan a vegetar, a dormir y a chalar por celular o por WhatsApp y no le pongan atención a quien está exponiendo sus ideas, porque hasta para eso son groseros. En un anterior video yo decía, aquí se está perdiendo el respeto y la decencia por el otro, por el votante en este caso. En este caso ellos en el Senado muchas veces en el Congreso se ven hablando solos, porque entre todos ellos están hablando, otros viendo su celular, etcétera, etcétera, sus tablets, pero no le están poniendo atención a quien está exponiendo. Y volviendo al tema, la reforma laboral le conviene a los trabajadores. Aquí lo que les estamos pidiendo a los legisladores es que utilicen su cerebro, los que lo tengan, que lo estrenen y que den ideas innovadoras para un mejor bienestar del colombiano. La inversión extranjera, que es lo que quiere y se preocupa el expresidente por traer a Colombia, ¿a quién le sirve realmente? Porque cuando él atrajo un récord, cifra récord de inversión extranjera, eso no se vio reflejado en nuevos puestos de trabajo ni en disminución de informalidad. ¿A quién le conviene que haya inversión extranjera entonces? Esto es lo que tenemos que empezarnos a preguntar. Y vuelvo y repito, esto no es lucha de izquierda y derecha o de petristas, antipetristas, no. Aquí lo dije claramente, el país ha subsistido y ha sobrevivido a pesar de los politiqueros que tenemos. Preguntémonos cosas como las que yo les estoy tratando de dejar la inquietud. El trabajador colombiano merece ganar lo justo por su trabajo. Y para que veamos cómo es este movimiento político, acordémonos que en el 2009, con el entonces ministro de Salud, que quería pasar una reforma a la salud, porque es que la salud, acordémonos que al final de ese periodo, de esos 2 periodos de gobierno del presidente Uribe, tuvo una crisis también tenaz y la falta de recursos para el sistema en ese entonces era ya de casi 3 billones de pesos. Hubo propuestas de reformas que el señor Diego Palacio llegó a proponer, inclusive que el trabajador pagara su tratamiento médico, ya fuera a punta de seguros o con sus cesantías, o vieran cómo se podían defender, que causó revuelo esa propuesta y causó indignación y por supuesto el rechazo.
de la población en Colombia y el mismo presidente tuvo que echar para atrás esta reforma. Entonces veamos el calibre de las medidas que les gusta tomar a los miembros de este movimiento político. No son buenas, por supuesto, para los colombianos y seamos claros, seamos honestos. Desde ya, este movimiento político se está jugando las elecciones del 2026, pero veamos desapasionadamente, más con inteligencia que con el corazón y con el sentimiento, qué es lo que propone cada partido, movimiento político para escoger la mejor opción. Aquí no se trata de buenos contra malos, izquierda contra derecha, extrema izquierda, extrema derecha, centros, no. Aquí se trata de elegir lo mejor. Y miremos en todas estas eh, propuestas y sobre todo en todas estas reformas que se están proponiendo, quién está proponiendo lo mejor para el pueblo, siempre y cuando también sea honesto y sea real. En este momento ellos tienen razón en que el empresario va a tener que pagar mucho más, por supuesto. Si ya les habían quitado unas garantías y unos derechos que tenía el trabajador y las quieren volver a poner, por supuesto que esto se va a encarecer. Pero si esas garantías de ese entonces no se hubieran quitado, hoy no estaríamos en esta pelea. Estaríamos tal vez mejorando aún más la situación del trabajador colombiano. Pero como de un plumazo quitaron esto, ahí se están pagando las consecuencias. ¿Quién creyera casi 20 años después? Estamos viendo realmente las consecuencias de unas malas medidas tomadas sin consenso, sin discusión, sino porque le pareció. Por último, el colombiano debe dejar de sentir temor por explorar nuevos horizontes, por explorar nuevas experiencias. Con la disminución de la jornada laboral, de la semana laboral en una hora, esta gente también fue catastrófica y hasta hoy en día, ¿qué ha pasado? Se han acabado puestos de trabajo por ello. El discurso del miedo debe acabarse. Y tenemos que tomar, aquí que nos gusta copiar todo, debemos tomar ejemplo de otros países, en la mayoría de los países europeos, sí, las economías son bollantes, pero ¿cómo han llegado a ellas, a ser bollante? Porque han hecho sacrificios, han experimentado y les ha resultado. No todo podrá ser un éxito, pero en la mayoría de los casos sí. Cuando son propuestas que llevan a un bienestar, que no tienen otro interés, muchas de las veces triunfan. En la mayoría de los países europeos, la jornada laboral es de 40 horas a la semana. Y nadie se está quejando, ningún empresario, de que no da rendimiento ni nada. Por el contrario, cada día surgen empresas más grandes y más potentes, más poderosas. Aquí en Colombia estamos acostumbrados al centavito, deme el centavito, no. Tenemos que tener gente que piense en grande, que piense en el país, no que piense únicamente solamente a favor de los empresarios, que son muy necesarios. Nadie está en contra del empresariado, por supuesto que no, porque son los que finalmente dinamizan la economía, generan puestos de trabajo y generan bienestar para la población. El empresariado es necesario, pero debemos también ser objetivos y pensar en que si ganan los trabajadores, finalmente el empresariado también va a ganar, va a haber más consumo. Eso también es un principio económico. Si hay más consumo, quien gana también es el empresario. A eso es que le debemos apostar y no a unos señores que infunden temor, infunden miedo con su discurso del apocalipsis porque la situación de un colombiano puede mejorar. Apostémosle a eso. Ojalá que tengamos los gobernantes a la altura que se merece el pueblo colombiano. Aquí es donde empezamos a ver eso.